Ponte en 4 patas y mendiga. Las palabras resonaron contra las paredes de cristal de la sala de juntas. 15 ejecutivos contuvieron la respiración. Una risa nerviosa rompió el silencio, pero se desvaneció de inmediato cuando la cabeza de Rodrigo Salinas giró bruscamente hacia el sonido. Los ojos de Rebeca permanecían fijos en la mesa. Sus manos temblaban, pero si alguien la hubiera mirado más de cerca, realmente mirado, habría notado algo extraño. El temblor seguía a un ritmo. ¿Me oíste, Jiménez? La voz de Rodrigo bajó volviéndose más peligrosa. Dije que te pusieras de rodillas y mendigaras como la empleada desesperada que eres. El círculo de ejecutivos se cerró más con sus teléfonos levantados como si fueran armas. Rebeca Jiménez estaba en el centro, su figura elegante empequeñecida por la presencia imponente de Rodrigo Salinas. 1,85 de altura, 90 kilos de músculo y arrogancia corporativa. Las luces LED del piso 47 de Corporativo Torres Águila proyectaban sombras duras sobre su rostro mientras se inclinaba lo suficiente como para que ella pudiera oler el whisky caro en su aliento. La junta directiva lo disfrutaba. Siempre disfrutaban cuando Rodrigo se encontraba una nueva víctima. La mujer invisible que trabajaba 14 horas al día, que sacrificaba su vida personal, que caminaba por los pasillos como un fantasma. Ella era la presa perfecta. Pero lo que ellos no sabían era que Rebeca Jiménez no estaba contando sus respiraciones para calmarse. Estaba contando hacia atrás hasta llegar a 0. 3 semanas antes, Rebeca había cometido un error. Estaba agotada. Reuniones desde las 6:00 a.m. antes del turno regular. Presentaciones hasta las 11:30 p.m. después de horario. La estaban desgastando. Así que cuando Alejandro Vega accidentalmente tiró sus documentos en la sala de conferencias, ella reaccionó. Fue solo un pequeño movimiento, un ligero cambio de posición que hizo que el empujón de seguimiento fallara por completo. Él tropezó más allá de ella, confundido. Nadie más lo notó, excepto Rodrigo. Rodrigo Salinas gobernaba Corporativo Torres Águila como un rey sobre vasallos. Director general, sobrino del presidente del consejo, 15 años de MBA de universidades prestigiosas y un padre que le enseñó que el poder era la única moneda que valía. Había construido su reputación destruyendo a quienes creían poder defenderse y ahora había encontrado su nuevo proyecto. Voy a contar hasta 3, anunció Rodrigo jugando para su audiencia. 1. Los dedos de Rebeca se movieron levemente. En otra vida, en su vida real, esos dedos habían manejado fusiones multimillonarias. Las mismas manos, que parecían tan delicadas y frágiles, habían cerrado 47 deals consecutivos que salvaron empresas de la bancarrota. 2. Pensó en su hija de 19 años luchando una batalla diferente en la universidad médica. Los préstamos estudiantiles no se preocupaban por jerarquías corporativas ni campeonatos de ventas. Solo les importaba el dinero. $200,000 para completar la carrera. La beca había sido reconsiderada por cortes presupuestarios. Rebeca lo llamaba su única oportunidad. 3. La junta se tensó. Este era el momento en que la empleada invisible se rompería, como todos lo hacían al final. Ella lloraría, suplicaría, haría lo que Rodrigo quisiera porque así funcionaba el mundo corporativo. Los poderosos devoran a los débiles. Rebeca se arrodilló. La sala de juntas estalló. Los teléfonos destellaron. Alguien gritó, ¡increíble! Otros se reían tanto que casi no podían sostener sus dispositivos. Rodrigo se erguía sobre ella como un conquistador, reclamando su victoria. Brazos abiertos, disfrutando de la adoración de sus subordinados. Así es, dijo, lo suficientemente alto para que todos grabaran. Conoce tu lugar, ahora mendiga por tu empleo. Los labios de Rebeca se movieron. No salió sonido, pero su boca formaba números.
4, 5, 6. Las risas crecieron. Pensaron que ella intentaba hablar y no podía. Pensaron que el miedo le había robado la voz. Pensaron muchas cosas. Dios, esto todavía es difícil de hablar, incluso después de 2 años. Si estás viendo esto, podrías darle me gusta o suscribirte, o dejar un comentario diciéndome qué piensas de las culturas tóxicas corporativas. Necesito saber que no le estoy gritando al vacío aquí, que alguien más entiende lo que es tener toda tu carrera amenazada en una reunión de 15 minutos. 7, 8, 9. Rodrigo comenzó a impacientarse. El guión requería humillación total y la sumisión silenciosa no era suficiente. Necesitaba que ella mendigara. Necesitaba que ella se quebrara. Necesitaba que el video se hiciera viral antes del almuerzo con un título como CO convierte a gerente estrella en su sirvienta. Así que hizo lo que siempre hacía cuando alguien no seguía su guión lo suficientemente rápido. Echó el pie hacia atrás para patear. Sí, el cambio sucedió entre latidos. Un momento. Rebeca Jiménez era una ejecutiva temblorosa de rodillas. Al siguiente era algo completamente diferente. Su respiración cambió de pánico a control. Sus hombros se relajaron. Sus ojos, cuando finalmente alzó la mirada, no mostraban absolutamente nada, ni miedo ni ira, solo el cálculo frío de alguien que había pasado años aprendiendo la cantidad exacta de presión necesaria para quebrar un monopolio. Espera, susurró alguien en la junta. Mira su expresión. Pero Rodrigo ya estaba comprometido con la humillación. Su amenaza se dirigía a su dignidad con suficiente fuerza para destruir a cualquiera lo suficientemente tonto como para quedarse quieto. Rebeca no se quedó quieta. Se movió como el agua, encontrando el camino de menor resistencia. La humillación que debía golpear su orgullo no tocó nada más que aire. Rodrigo, esperando la sumisión, perdió el equilibrio. Su propio impulso lo arrastró hacia adelante mientras Rebeca rodaba hacia atrás, levantándose en una posición que parecía más depredadora que víctima. Las risas murieron. Alguien dejó caer su teléfono. ¡Suerte!, gruñó Rodrigo intentando salvar la situación. Pero algo en su voz había cambiado, una pequeña grieta en su confianza. Había estado en suficientes batallas corporativas para reconocer cuando alguien se movía con estrategia y cuando se movía por pánico. Eso no había sido pánico. «Levántate», ordenó. «Deja de fingir». Rebeca se levantó lentamente, deliberadamente, sin movimientos desperdiciados. Una economía de acción que sería reconocida al instante en ciertos círculos de negocios, pero que parecía alienígena en una sala de juntas de humillación. «Ya te pedí disculpas por tu proyecto», dijo suavemente. Su voz se escuchó a pesar de su tono bajo. «Te pedí que me dejaras trabajar en paz y te dije que necesitas aprender liderazgo real». Rodrigo dio un paso al frente, intentando usar su posición para intimidarla. «Ahora vuelve a arrodillarte, ¿O qué?» Rebeca inclinó ligeramente la cabeza. «¿Me vas a despedir? ¿Me vas a humillar? ¿Vas a hacer de mi carrera un infierno?» Pausa. «Eso ya lo estás haciendo». La junta olió sangre en el agua. Esto era nuevo. Nadie le hablaba así a Rodrigo Salinas. Nadie se mantenía firme cuando él entraba en modo depredador total. «Ejecutivos», llamó Rodrigo sin apartar los ojos de Rebeca. «Parece que tendremos que darle una lección más dura». 3 vicepresidentes empujaron a través de la multitud. Alejandro Vega, el que había iniciado todo con su empujón, Fernanda Ruiz, la ejecutora de Rodrigo, y Patricio Mendoza, que disfrutaba destruir carreras casi tanto como Rodrigo. 4 contra 1. 3 ejecutivos de 90 kilos contra una mujer que tal vez pesaba 58 kilos con traje puesto. «¿Aún quieres hacerte la valiente?», preguntó Rodrigo. El teléfono de Rebeca vibró en su blazer. No necesitaba mirar.
Ese tono significaba consorcio internacional, significaba la llamada que había estado esperando durante meses, significaba otra oportunidad para cerrar el deal que podría salvar el futuro de su hija. Pero no podía irse. No con los 4 bloqueando cada salida, no con la junta grabando todo, no con la reputación de Rodrigo obligándolo a escalar hasta que alguien saliera profesionalmente destruido. No quiero conflicto, dijo con sinceridad. Pelear aquí significaba exponerse. Exponerse significaba preguntas. Las preguntas significaban el fin de todo lo que había construido en las sombras. ¡Qué pena! Rodrigo asintió a sus ejecutivos. Porque vas a aprender lo que les pasa a los que me desafían. Se movieron en formación, confiados, entrenados. Lo habían hecho antes. Acorralar al objetivo, cortar rutas de escape, turnarse hasta que se quebrara. Era un sistema que había funcionado con docenas de empleados a lo largo de los años, pero esos empleados no habían pasado los últimos 12 años convirtiendo sus habilidades en armas por pura necesidad. Alejandro llegó primero, intentando una intimidación simple. Su amenaza nunca tocó a Rebeca. Ella cambió sutilmente su posición y de repente, el propio impulso de Alejandro lo hizo tropezar más allá de ella. Para un ojo inexperto, parecía que simplemente había fallado, pero para quien entendía de estrategia corporativa, era una redirección de manual usando su propia agresión contra él. «Deja de evadir», ladró Rodrigo. Fernanda, Patricio, acórrenla. Vinieron desde lados opuestos intentando atraparla entre los dos. Rebeca esperó hasta el último segundo y luego se dejó caer de inmediato. Fernanda y Patricio chocaron sobre ella con un golpe tan fuerte que hizo que la junta se estremeciera. Ella rodó hacia atrás otra vez, levantándose cerca del borde del círculo. «¿Cómo está haciendo eso?», susurró alguien. «Tal vez estudió defensa personal». «Eso no es defensa personal, colega». El rostro de Rodrigo había adquirido un tono rojo intenso. Esto se suponía que era simple: asustar a la gerente rebelde, hacerla someterse, grabar el video, mantener la jerarquía. En cambio, sus 3 mejores ejecutivos estaban siendo ridiculizados por alguien que, según todos, no debería saber cómo manejar la presión corporativa. «Basta». Él mismo se lanzó al frente liderando con una amenaza salvaje que había destruido a 3 empleados en el último año. El tiempo se desaceleró para Rebeca. Vio la agresión venir como si se moviera a través de melaza. Vio la señal obvia en su postura. Vio la mala estrategia que lo dejaba completamente expuesto. Vio una docena de formas de contraatacar que lo dejarían profesionalmente arruinado antes de que tocara el suelo. También vio los teléfonos, los testigos, las preguntas inevitables que seguirían si mostraba de lo que realmente era capaz. Así que tomó una decisión que la perseguiría durante los siguientes 10 minutos. Dejó que la amenaza le rozara el hombro. El impacto la hizo retroceder, la arrodilló. La junta contuvo la respiración, luego estalló en vítores. Esto era lo que esperaban. Esto era el orden natural restaurado. Rodrigo se erguía sobre ella, respirando con dificultad pero victorioso. «¿Ves?», anunció a su audiencia. «Solo fue suerte. Pero la suerte se acaba». Rebeca tocó su hombro, evaluando que él había contenido la agresión en el último segundo. Se dio cuenta de que incluso Rodrigo tenía límites. Él quería su humillación, no una demanda legal. «Última oportunidad», dijo en voz baja, solo para ella. «Ponte en 4 patas y mendiga, o el próximo ataque no será contenido». Su teléfono vibró de nuevo. Consorcio Internacional no le gustaba esperar. Cada minuto que perdía aquí era un minuto menos para prepararse para la reunión de esa noche, una reunión que podría cambiarlo todo si lograba cerrarla. Pero al mirar a Rodrigo,
a la satisfacción cruel en sus ojos, a la junta que clamaba por sangre, Rebeca se dio cuenta de algo. Estaba cansada de esconderse, cansada de fingir ser débil, cansada de dejar que personas como Rodrigo Salinas pensaran que eran dueños del mundo corporativo. No, dijo simplemente. Esa única palabra golpeó la sala de juntas como un trueno. Nadie le decía no a Rodrigo Salinas. Nadie se negaba cuando él los tenía acorralados y vencidos. ¿Qué dijiste? Rebeca se levantó lentamente, fingiendo favorecer su hombro. Dije no. He terminado con tus juegos, he terminado de ser tu entretenimiento. He terminado de fingir que aquí el abuso es lo que manda. ¿Tú crees que tienes elección? Rodrigo rió, pero sonó forzado. ¿Crees que puedes simplemente irte? Sí. Rebeca se irguió completamente, y algo en su postura hizo que los ejecutivos más cercanos retrocedieran instintivamente. Porque esto es lo que va a pasar. Voy a salir de esta sala de juntas. Me vas a dejar pasar, y mañana todos fingiremos que esto nunca ocurrió. O dejaré de contenerme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Rodrigo la miró. Realmente la miró por primera vez. Vio la forma en que se apoyaba en la punta de los pies. Vio la preparación relajada en sus brazos. Vio los ojos que habían presenciado batallas corporativas mucho más allá de las posturas de sala de juntas. ¿Estás mintiendo, Jiménez? Ella sonrió. No una sonrisa feliz, no una sonrisa de miedo, sino la clase de sonrisa que 47 competidores habían visto justo antes de despertar sin sus empresas. Solo hay una forma de averiguarlo. Rodrigo sintió cómo la energía de la junta comenzaba a cambiar. Ellos habían venido por un espectáculo y lo estaban obteniendo, pero no el que él había planeado. La gerente invisible no se rompía, no suplicaba. Estaba allí de pie como si realmente creyera que podía derrotarlo. Su reputación no sobreviviría a esto, incluso si ganaba, lo cual él aún creía que era seguro. El simple hecho de que ella pensara que podía desafiarlo ya agrietaba la base de miedo que había construido durante años. Está bien, dijo tronándose los nudillos. ¿Quieres jugar, ejecutiva? Vamos a jugar, pero cuando termine no solo vas a mendigar, vas a rogar. Se lanzó contra ella con la técnica que le había dado 3 promociones ejecutivas consecutivas, centro de gravedad bajo, brazos abiertos para impedir la fuga, el tipo de intimidación que había terminado cada batalla corporativa real en la que había estado. Rebeca lo vio venir con el análisis desapegado de alguien que había enfrentado a hombres el doble de poderosos en lugares donde el trabajo de recursos humanos era solo asegurarse de que nadie se suicidara. Tenía 2 opciones: dejarse intimidar y confiar en que alguien intervendría antes de que las cosas se salieran de control, o revelar quién era realmente delante de todos y afrontar las consecuencias. El rostro de su hija apareció en su mente, brillante y determinado, pero todavía dependiendo de que su madre encontrara la manera de costear su educación. Los contratos de consorcio internacional pagaban $50,000 por cierre, $200,000 por defender la cuenta principal. El premio del contrato de esa noche podría salvarles el futuro. Si se exponía aquí, todo eso desaparecería, pero si permitía que Rodrigo Salinas la aplastara contra el suelo de la sala de juntas, otra cosa desaparecería. La última parte de ella que recordaba cómo mantenerse en pie. La decisión se tomó sola. Rodrigo estaba a menos de medio metro cuando Rebeca se movió. Para la junta debió parecer magia. Un momento estaba quieta, al siguiente estaba girando a su lado como un matador con su toro. Su mano rozó su hombro mientras él pasaba. Solo un toque, pero aplicado en el ángulo perfecto para multiplicar su impulso y enviarlo estrellándose contra la junta. Los ejecutivos se dispersaron.
Rodrigo cayó al suelo, rodó 2 veces antes de detenerse. Cuando levantó la cabeza, su expresión había cambiado de ira a algo cercano al asombro. «Los negocios están bien», dijo Rebeca con tono casual, como si estuvieran hablando de estrategias en el almuerzo. «Es bueno para controlar oponentes de tu posición, pero tiene huecos muy grandes cuando peleas contra alguien entrenado en múltiples industrias». Vio el momento exacto en que él lo entendió. Vio cómo la realización se encendía en sus ojos, que ella no era una gerente rebelde que había tenido suerte un par de veces. Esto era otra cosa, algo peligroso. «¿Quién eres?», preguntó él, levantándose con más cuidado. Esta vez el teléfono de Rebeca vibró por tercera vez. Consorcio Internacional impacientándose. Necesitaba terminar esto ya. Es la tiburona. La voz vino de algún lugar de la junta. Un ejecutivo más joven, tal vez un gerente junior, sostenía su teléfono mostrando un artículo de Forbes. «Miren, misma estrategia, misma precisión, mismo estilo de negociación. Es la tiburona de las fusiones corporativas». Todo se detuvo. La tiburona. El nombre se esparció por la junta como un incendio. Todos habían escuchado los rumores. Una negociadora invicta en los circuitos corporativos internacionales. 47 deals cerrados, la mayoría salvando empresas de la bancarrota. Nadie conocía su identidad real porque siempre trabajaba bajo seudónimos y firmas fantasma. Pero los resultados eran legendarios, brutales, eficientes, implacables. «No puede ser», murmuró alguien. «La tiburona maneja corporaciones multinacionales y está forrada de dinero. Identidades falsas, idiota. Mira la estrategia, mira cómo se mueve». Más teléfonos salieron, más artículos se cargaron. Comparaciones lado a lado entre los movimientos de Rebeca en la sala de juntas y las imágenes de salas de conferencias internacionales donde la gente pagaba millones por ver negociaciones sin límites. Rodrigo se puso pálido. «Eres la tiburona». Rebeca no lo negó. No había necesidad. La evidencia estaba allí en más de 15 pantallas. La misma estrategia distintiva, los mismos movimientos calculados, la misma manera de hacer que los negocios parecieran un arte marcial. «Santo cielo», murmuró Fernanda retrocediendo. «Podría arruinarnos, podría destruirnos a todos», añadió Patricio, su antigua valentía evaporándose como la niebla de la mañana. La sala de juntas se había convertido en una olla de presión. 15 ejecutivos se quedaron congelados, procesando la revelación de que la gerente callada, que habían subestimado durante 12 años, era en secreto una de las negociadoras más peligrosas en el circuito corporativo internacional. La mandíbula de Rodrigo se movía sin emitir sonido. Todo su mundo, construido sobre la certeza de que él era el depredador supremo en este ecosistema, se estaba desmoronando. El guión había cambiado tanto que ya no sabía cuáles eran sus líneas. «Eso es imposible», logró decir finalmente. «La tiburona negocia con CEOs internacionales, multimillonarios, titanes industriales, y gana», añadió alguien. Cada vez el teléfono de Rebeca vibró de nuevo, pero esta vez no era una notificación de mensaje. Consorcio Internacional estaba llamando. Ella lo rechazó sin mirar, pero todos habían escuchado el tono. El tema de Misión Imposible. Alguien en el mundo corporativo había pensado que era gracioso cuando lo programaron. «Entonces, ¿qué ahora?», preguntó Rebeca genuinamente curiosa. «¿Querías que mendigara como un perro? ¿Querías humillarme, publicarlo en línea, destruir mi carrera?» Ella inclinó la cabeza, aún sintiéndose desafiante. El reto quedó suspendido entre ellos. Rodrigo tenía 2 opciones: retroceder delante de todos y destruir su reputación, o pelear contra alguien que acababa de ser revelada como invicta en 47 negociaciones corporativas internacionales. El orgullo ganó. Con hombres como Rodrigo,
El orgullo siempre ganaba. No me importa lo que hagas en algún consorcio internacional, gruñó, intentando reconstruir su confianza destruida. Esta es mi empresa, mis reglas, y sigues siendo solo una empleada que... ¡Basta! La voz vino de la junta, suave, asustada, pero decidida. Una gerente junior que Rebeca reconocía, pero con la que nunca había trabajado directamente, se adelantó. Carmela Vázquez, pequeña, callada, el tipo de empleada que intentaba ser invisible para sobrevivir en la corporación. «Solo detente», repitió Carmela mirando a Rodrigo con lágrimas en los ojos. «Por favor, ¿no ves lo que estás haciendo? Lo que has estado haciendo». «Aléjate», espetó Rodrigo. «Esto no te concierne». «Sí me concierne». La presa se rompió. «Hiciste que mi compañero renunciara. Amaba su trabajo, pero tú y tus ejecutivos lo torturaron todos los días porque no era lo suficientemente agresivo, porque era diferente, porque podías hacerlo». Más voces se sumaron. Empleados encontrando coraje en los números y en la presencia de alguien que acababa de demostrar que Rodrigo Salinas no era invencible. Enviaste a Laura Morales a terapia psicológica. Destruiste el proyecto de innovación de Carlos porque no quería apoyar tus esquemas. Has estado aterrorizando esta empresa por 6 años. La cabeza de Rodrigo giraba intentando identificar a los que hablaban, memorizar rostros para vengarse después, pero eran demasiados. El hechizo se estaba rompiendo. «¡Cállense!», rugió Rodrigo. «Todos, cállense. Yo soy el que manda aquí. Yo. Tú no mandas nada». La voz de Rebeca cortó su berrinche como una hoja afilada. Ella dio un paso al frente, y aunque él aún la superaba en posición jerárquica, de alguna manera ella parecía más poderosa. Eres solo un ejecutivo asustado que lastima a los demás porque alguien te lastimó primero, porque tu padre te dice que eso es liderazgo, porque estás aterrorizado de que si dejas de aplastar a los demás, te darás cuenta de lo pequeño que realmente eres. Cada palabra golpeó como un golpe físico. El rostro de Rodrigo pasó de la ira a la humillación a algo que quizás era dolor. «No sabes nada sobre mí», susurró. «Lo sé todo sobre ti», replicó Rebeca. «He negociado contra 50 versiones de ti, rostros diferentes, pero el mismo daño, la misma necesidad de romper cosas hermosas porque algo hermoso en ti fue roto». La sala de juntas estaba completamente en silencio. Incluso los ejecutivos que aún grababan habían bajado sus teléfonos, atrapados en algo más profundo que un simple video viral. «Pero aquí está la diferencia entre tú y yo», continuó Rebeca. «Yo aprendí a negociar para proteger a las personas. Tú aprendiste a negociar para lastimarlas, y por eso siempre perderás contra alguien como yo. No porque yo sea más inteligente o más rápida o mejor entrenada, sino porque yo no te tengo miedo, y ellos tampoco te tienen miedo». «Ya», ella señaló a la junta. Rodrigo miró a su alrededor y vio que era cierto. El miedo se había ido, reemplazado por la ira, por la determinación, por la realización colectiva de que el emperador no tenía ropa. Su teléfono sonó. El sonido rompió el momento como un ladrillo rompiendo un cristal. Él lo agarró desesperado, buscando cualquier distracción. «¿Qué?», ladró al teléfono. Luego se puso pálido. «¿Qué quieres decir con investigación interna? No puedes, tío». Pero la línea ya estaba muerta. La voz de la directora de Recursos Humanos, Isabel Herrera, resonó por los altavoces. Rodrigo Salinas, Fernanda Ruiz, Alejandro Vega y Patricio Mendoza. Repórtense a mi oficina inmediatamente. El personal de seguridad los escoltará. 4 guardias de seguridad entraron a la sala de juntas. Guardias reales, no los típicos vigilantes. Rebeca anotó las insignias corporativas. Investigadores reales. «¿Qué está pasando?», gimió Patricio.
Uno de los investigadores sostuvo una tableta mostrando imágenes claras del sistema de cámaras de seguridad de la empresa, instalado irónicamente por el consejo directivo, el tío de Rodrigo, para prevenir espionaje industrial, acoso laboral, abuso de poder, conspiración, enumeró el investigador, y eso solo de hoy. Hemos recibido 47 denuncias más de empleados en la última hora con incidentes que se remontan a años atrás. No pueden despedirme, gritó Rodrigo retrocediendo. Mi tío es el presidente del consejo. Mi padre es dueño de... Tu tío está en una reunión de emergencia del consejo discutiendo su renuncia inmediata, lo interrumpió el investigador. Resulta que encubrir los abusos de su sobrino no es bueno para las acciones de la empresa. 3 accionistas mayoristas ya amenazaron con retirarse. El rostro de Rodrigo se desplomó. Esto no puede estar pasando. Y tu padre, continuó el investigador consultando su tableta, acaba de emitir un comunicado desvinculándose completamente de tus acciones para proteger sus otros negocios. Fernanda intentó hablar. Nosotros solo seguíamos órdenes ilegales. La cortó Isabel Herrera entrando a la sala. Tenemos documentación de 6 años de acoso sistemático, manipulación de evaluaciones y abuso de poder. El teléfono de Rebeca vibró una vez más. Esta vez lo contestó. Sí, Consorcio Internacional. Sí, puedo estar en la videoconferencia en 20 minutos. El contrato de 50 millones. Sí, acepto los términos. Colgó y miró a la sala llena de ejecutivos atónitos. Rebeca, murmuró Carmela, ¿realmente vas a dejar todo esto? Rebeca sonrió, pero esta vez fue genuina, liberada. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Durante 12 años trabajé aquí porque pensé que necesitaba la estabilidad. Pensé que tenía que esconderme, ser invisible, aguantar el abuso porque era lo correcto para mi hija. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Pero resulta que, mientras yo me escondía aquí, allá afuera, hay un mundo entero que me paga millones por ser exactamente quien soy, por ser la tiburona. Los guardias escoltaron a Rodrigo y sus ejecutivos hacia la puerta. Él intentó una última amenaza. Esto no termina aquí, Jiménez, te voy a destruir. Voy a arruinar tu reputación, Rodrigo, lo interrumpió Rebeca suavemente. Acabas de amenazar a la tiburona frente a testigos, investigadores y cámaras de seguridad. ¿Realmente crees que esa es una buena estrategia? La realización golpeó a Rodrigo como un martillo. No solo había perdido su trabajo, había hecho enemiga a una de las negociadoras más peligrosas del mundo corporativo. Por favor, susurró. Yo no sabía... Ahora sabes, dijo Rebeca, y en su voz había el eco de 47 negociaciones ganadas, de empresas salvadas, de oponentes que habían subestimado a la mujer callada hasta que era demasiado tarde. 2 horas después, Rebeca estaba en su oficina casera, frente a la pantalla, cerrando el contrato más grande de su carrera. 50 millones de euros para reestructurar 3 empresas internacionales, suficiente para pagar la universidad de su hija 10 veces. Su hija la llamó esa noche. Mamá, vi las noticias. ¿Es verdad que eres la tiburona? Rebeca rió. ¿Cómo te sientes al respecto? Orgullosa y aliviada. Siempre supe que eras más de lo que parecías. Ahora el mundo también lo sabe. 6 meses después, Corporativo Torres Águila fue vendido. Rodrigo Salinas nunca volvió a encontrar trabajo ejecutivo. La historia se volvió leyenda en círculos corporativos. La gerente invisible que resultó ser la negociadora más temida del mundo. Rebeca Jiménez, conocida ahora públicamente como La Tiburona, abrió su propia consultora. Su primera regla: 0 tolerancia al acoso. Su segunda: siempre proteger a los empleados invisibles, porque a veces las personas más silenciosas son las más peligrosas de subestimar.